Buenas noches ya, bienvenidos al directo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está este inicio de Mundial 2025? Marc Márquez y Alex Márquez, los hermanos, han puesto a Pecco Bagnaia contra las cuerdas. Vaya inicio de campeonato en el que incluso Alex Márquez, que hoy voy en azul, en honor a Alex Márquez, se ha permitido el lujo de encima probar más setups nuevos, diferentes, para intentar mejorar esa GP24 que va sola, esa moto tan manejable que está haciendo que Márquez, cada vez que salga a pista, salga con el cuchillo entre los dientes e intente meter presión y presión y presión a Ducati, a los medios y a todos nosotros. Ha sido increíble ver las imágenes del box de Pecco Bagnaia mirando hacia el lado de Márquez, mirando la tabla de tiempos y Márquez arriba, arriba y arriba siempre. Bueno, pues bienvenidos al directo. Vamos a hablar de todo esto y de muchas cosas más. Antes de nada, P1 para Martín Etqueto, ¿qué tal? Muy buenas. Antonio, P2 para ti. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Los Márquez conquista las Indias. Bueno, suerte que los vídeos que hemos hecho en los previos y durante todo el año pasado están envejeciendo muy bien con lo que está pasando en el Mundial, ¿eh? El empuje de Márquez, la GP24 manejable, que lo ha dicho Dani Pedrosa, que se siente más menos forzado con la moto, dijéramos, fluye más la cosa, dijéramos. La mejora de Alex Márquez más que ninguno con la GP24. Muchas cosas están pasando y sobre todo eso Alex Márquez, ¿no? Que Alex Márquez le pusimos como tercero a candidato al podio de Mundial. Y ojo, porque el chaval está que promete, ojo, ¿eh? Y P3 para Norbert. Norbert, P3 para ti, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos todos al directo. ¿Cómo estáis? Podía haberlo hecho antes al final, pero bueno, pero ya estaba programado a las 8, digo, pues ya no lo adelantes y tal, ¿no? Porque ya está anunciado. Llevo aquí en casa 2 horas haciendo tiempo para esperar el vídeo. Hora y media llevo. Y le podía haber hecho un poco antes, pero bueno, es igual. 8, bienvenidos y faltan 12 horas, chicos. Faltan 12 horas para la porra. No sé si os atrevéis a apostar o no. Es gratis, ¿eh? Es gratis, solo es el honor de poner tu nombre ahí como el mejor en hacer pronósticos de los podios de MotoGP. Faltan 12 horas, en 12 horas se cierra la primera apuesta, somos casi 400 ya en la porra y tenéis en el chat de este directo y en la descripción del vídeo el enlace de invitación. Es darle al enlace de invitación y automáticamente inscribes en porra TR MotoGP, ¿de acuerdo? En nuestra porra es porraweb.es, buscáis TR MotoGP, os dais de alta en la página web y después vais con este enlace que tenéis en la descripción del vídeo y os dais de alta en la porra. Y mucha suerte, chicos. Mañana a las 8, cuando conectemos en el previo de la Sprint Race, que hacemos la Sprint en directo, miraremos a ver cómo han ido las apuestas. Ya están las apuestas hechas. Yo ya tendré hecha la mía, os diré cuál ha sido la mía. Si no se puede ver, creo que se podrá ver. Pero os lo voy a poner aquí abajo para que lo recordéis durante el directo, para que podáis recordar. Bueno, se lo voy a dejar aquí. Apuntaros para la porra, ¿de acuerdo? Que me hace mucha ilusión que pues que tengamos esta pequeña comunidad para ir apostando, ir haciendo previsiones de lo que puede pasar. Que por cierto, la de hoy está clara para mañana, ¿eh? Pero bueno, ahora vosotros, allá cada cual, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues luego lo pongo, que ahora tengo que ver cosas aquí, me molesta. Vamos con la clasificación de este primer día de la practice, en la que hay que decir una cosa, antes de nada. Alex Márquez ha hecho primero, pero de la misma manera que Pecco se ha quedado fuera de la Q2 por banderas amarillas, Márquez estaría P1 si no fuera por culpa de las banderas amarillas. O sea, Márquez había hecho un 28.891, 28.891 para Marc Márquez, y Pecco estaría con 29.4 en Q2, pero yo, sabéis que me gusta Pecco y lo sabéis, pero estaba avisado Pecco, estaba avisado que tenía que parar a Márquez. O sea, lo que ha pasado hoy, Pecco, no es nuevo para ti, porque tú siempre haces lo mismo. O sea, yo creo que aquí lo que está pasando en este primer día de entrenamiento es que Pecco ha seguido igual que siempre, no ha ido a peor. Bueno, si tenemos en cuenta
que son 3 veces seguidas que ir corriendo con los mismos neumáticos, casi las mismas condiciones, a mí me ha decepcionado un poco la entrada en escena de Bagnaia, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que no va a cambiar esto, y va a ser así bastantes veces, va a ser la puesta en escena de Márquez. Es que lo que ha hecho Márquez hoy, para mí ha sido un acoso total a Pecco Bagnaia. Un acoso, y no porque haya hecho algo fuera de lo común, porque he puesto esto en Twitter y la gente, no, que Márquez siempre hace lo mismo. Exacto. Es que Márquez, siendo el mismo, solo teniendo la moto, las condiciones y tal, ya acosa al compañero de equipo. Mira, el otro día Márquez lo decía avisando ya. Yo creo que Márquez nos ha venido a decir, oye, mira, yo no soy líder del equipo, es Pecco Bagnaia, pero ¿cómo se gana uno la etiqueta de número 1 del box? Siendo siempre el más rápido. En KTM funciona así. KTM, sabéis que en KTM no hay órdenes de equipo, no hay preferencias, pero se decantarán por el que vaya más rápido. Y eso es así, lo está firmado, que KTM ayudará más al que vaya adelante en la clasificación. Aquí no me acuerdo quién fue que dijo que tendría Ducati que intentar hacer que Pecco no sintiese celos ante los gestos o las miradas o el trato hacia Márquez. Pues vamos muy mal, Pecco. Vamos muy mal. Porque lo que ha pasado este fin de semana, a pesar de haber tenido un poco de mejor de ritmo al final y haber tenido un ritmo cercano a Márquez, porque tú fíjate la situación, es un viernes, va a cambiar las cosas. Ahora hablaremos de eso, porque igual mañana es diferente, pero estamos en el viernes, ¿de acuerdo? Estamos en el viernes. Y el campeón del mundo de hace 2 años, el líder de Ducati, el piloto más rápido del año pasado, está contento, según él, porque ha estado a 1,5 décimas del ritmo de Márquez, con neumáticos usados. ¿Ese qué discurso es, Pecco Bagnaia? ¿Ese qué discurso es? ¿Me lo puedes explicar? ¿Qué discurso es? O sea, ¿tú te imaginas a otro, Pedro Acosta, Marc Márquez, estando contento por estar a 1,5 décimas de otro piloto? Cuando tú tienes las armas para estar arriba. Yo no apruebo lo que ha pasado hoy en el box de Pecco. Espero que mañana lo arregle y mañana quizá lo arreglen. Y luego otra cosa que os voy a decir. Acordaos una cosa muy importante. Y yo creo, que mañana se verá, pero que de la misma manera que estoy diciendo que Pecco hoy ha estado muy bluff, ¿de acuerdo? Creo que Márquez ha estado súper incisivo. Veremos si se ha guardado algo Márquez. No parece que Márquez se haya guardado mucho, ¿eh? Y otra cosa os digo, sabéis que la denuncia que hacen los pilotos de las demás marcas sobre Ducati es la mejora continua que se hace durante el fin de semana. ¿Ok? Que mejoran 2-3 décimas de ritmo. O sea que veremos, a ver, desde esa puesta en escena de Márquez hasta el final del domingo, veremos quién evoluciona más, si Pecco Bagnaia o Marc Márquez. Eso va a ser una de las atracciones del fin de semana, pero así empieza MotoGP. Mira, vamos a repasar la clasificación. Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta. Oye, mira, Pedro Acosta ha recibido mucho hate estos días. Ahí está, con la KTM, P3. Ahí está, con la KTM, y cambiando muchas cosas que ahora vamos a hablar también lo que ha cambiado, ¿vale? Bezzecchi, después de caerse, también estaba para estar más arriba, 29-2. Morbidelli, el piloto que más estorba en medio de la pista. Joan Mir, ojo, porque estamos a un paso, escuchad esto, Joan Mir, sexto. Estamos a un paso a que los medios de comunicación, los medios que insultaban a Honda, que era una moto asesina, en DAZN hay un vídeo en el que se dice que es una moto asesina Honda, que Honda no sabía hacer motos. Toda esta gente van a acabar diciendo que el Holeshot de Honda es el mejor y se van a copiar las demás marcas del Holeshot de Honda. Por poner un ejemplo, dile Holeshot o dile la cuchara del basculante, que es espectacular, la cuchara del basculante de Honda, que sí que es, todo el mundo se copia de Ducati se ha copiado de Aprilia, pero ahí está mi Hondita sacando la cabeza, que aún es pronto, pero de entrada mejora de Honda y destacando, atención,
a Joan Mir, ¿vale? Aprilia, otra de las novedades, Raúl Fernández, P7, Quartararo P8, Ayogura P9. ¿Cómo están las nuevas Aprilia desde que han mejorado el eje trasero, tío? O sea, el eje trasero de Aprilia estaba hecho para Aleix, que ya tenía ahí el peso arriba, y pues bueno, algo han cambiado, porque el eje delantero era espectacular, y ahora pues están hablando de una maravilla de tracción y de estabilidad de la Aprilia, o sea, increíble, ¿vale? Y P10 para Johan Zarco Rebelde, que se ha quejado, tío, se ha quejado de que la Honda ahora es para mí y no para mí. Bueno, chico, el año pasado era para ti, ¿de acuerdo? Mira, dos Hondas, tres Aprilias, una Yamaha, bueno, fantasía total, ¿eh? Fuera de Q2, Viñales, Viñales en ascensión, en mejora constante, positivo todo lo que está pasando con Viñales ahora mismo, cada vez es una mejora, cada vez que sale a la pista mejora, es alucinante. Brad Binder, que suerte que la moto estaba hecha para él este año, ¿eh? Según Pete Bader, estaba la moto hecha para Binder. Una de mis excepciones, porque sabéis que a mí me encanta Binder, pero no lo entiendo. Me gustaría entrevistarle, ¿de acuerdo? Y Pecco Bagnaia después de, sí, mala suerte. Me diréis, no, es que Pecco estaría en Q2. Sí, estaría en Q2 a 0.5 de Marc Márquez. ¿Estaría en Q2? Sí, a 0.5 de Marc Márquez, porque Marc Márquez, con la misma política de darle la vuelta de la bandera amarilla a Pecco, que la Pecco es más justa porque esa no era real y la de Márquez sí, era la caída de Bezzecchi. Márquez había hecho 28.9.1 y Pecco 29.4, medio segundito que había allí, o un poco más, entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia, ¿de acuerdo? Jack Miller, Di Giannantonio, jodidísimo con la clavícula, no tiene fuerza. Luca Marini, otro con banderas amarillas. Ha habido mucha gente con banderas amarillas, ha habido Rins, ha habido Marini, creo que ha habido por ahí también Raúl Fernández. Ha habido mucha gente con banderas amarillas, que esto es una chapuza, lo de las banderas amarillas, ¿de acuerdo? Ahora Rins, Oliveira, que Oliveira me sabe mal por mis amigos portugueses, pero ¿qué pasa con Miguel? ¿Tampoco va la Yamaha para ti, Miguel? Ostras. Bastianini, que por primera vez ha tenido un discurso positivo, ya está, ya ha encontrado la solución, solo es la frenada, ya está, ¿vale? Y decepción para mí de Aldeguer, por delante solo de Somkhiat Chantra, que a 1.2, para los que decían que lo iban a doblar, pues nada, pues aquí a 1.2, Somkhiat Chantra en una moto que tú la ves, la Honda, y dices, es que no, es una Yamaha, tío, es que es una Yamaha, ¿cómo traza la moto ya? Qué fina que va, ¿no? Bueno, chicos, esto es la clasificación del practice, pero a mí lo que más me ha sorprendido, tío, ha sido cómo se ha puesto en escena Marc Márquez en este primer día. Bueno, sorprendido en el sentido de que hacía tiempo que no lo veíamos así, ¿de acuerdo? Porque este es el FP1, en el que Márquez, vamos a explicar lo que ha hecho Márquez, porque yo creo que lo has explicado bien. Mucha gente ha hecho, pues, un análisis menos heroico del que yo voy a hacer de esto, porque Marc Márquez, con tan solo pisar pista, se ha marcado la vuelta 6, la primera tanda, 29.4. Sí que es por la mañana, sí que por la tarde hacía más calor y era más difícil sacar los tiempos, pero es el tiempo que ha hecho Pecco con la vuelta anulada, 29.4, ¿eh? Es el tiempo que ha hecho Pecco por la tarde en Time Attack con la vuelta anulada, 29.4. Sí que es cierto que por la tarde han bajado el ritmo y era más difícil, ok. Pero el tiempo que hizo Márquez en el test, el segundo día fue 29.4. O sea, en la primera tanda se ha marcado ya un 29.4, que para mí ha sido un puesta en escena de decir, ¿me quieres ganar, Pecco? Vas a sudar, ¿eh? Te voy a hacer sudar. Mira, yo he estado todo el rato haciendo tweets, porque claro, tú ponías MotoGP, tú ponías las imágenes y tú veías a un tío, espera que voy a poner aquí algunos tweets, y tú veías a un tío empujando con el duro, con el medio, con el blando. Le ha sudado todo a Márquez. El tema neumáticos, o sea, mientras las demás marcas, mira, aquí lo que ha pasado, chicos, es que en este Gran Premio, a pesar de tener datos, a pesar de tener
conocimiento de lo que está pasando. Ha habido más temperatura por la tarde y ha fastidiado los planes de los equipos. La que se ha liado en toda la parrilla, que al final se han ido poniendo al día y han ido mejorando. Pero donde todas las marcas se han visto sorprendidas por el exceso de calor y han tenido problemas, Pecco también, Aprilia, todos han ido adaptando a la calor. Márquez está probando todas las gomas a nivel alto, haciendo 29 altos con todas las gomas, con el blando trasero, con el medio, bueno, o sea, brutal, ¿sabes? Para que entendamos siempre eso que pasaba en Honda, ¿no? Esa capacidad de Marc, ¿no? De adaptarse a todo, ¿no? A partir de aquí, esto ha sido la puesta en escena y vamos a ver cómo evoluciona el fin de semana. Porque yo sigo confiando en que Pecco va a mejorar. Pecco se le ve tranquilo todavía y sabemos que hay una mejora durante el fin de semana, pero avisamos a Pecco Bagnaia, le dijimos, Márquez no es Martín. Y la puesta en escena de Márquez es más agresiva que la de Martín. Porque Martín hacía bases. Martín, ¿qué hacía? Hacía el primer FP1 y montaba goma blanda, hacía el mejor tiempo para salir con esa goma blanda y ya hacer ritmo en el practice. Eso es lo que hacía Martín. Pues que Márquez ha hecho. Bueno, es que es que Dani Pedrosa ha dicho una cosa que yo creo que al final no era así. Porque ha puesto un medio trasero también. Porque, claro, estaba yendo tan rápido. O sea, salía, daba 5 vueltas con la goma blanda, le pillaba el truco. Otra, la dura delantera, la blanda delantera, la media trasera. Lo ha probado todos. Ahora mismo, en el box de Márquez, que también se pueden beneficiar las demás Ducati, tienen los datos de todo. Del blando delantero, del duro delantero, del blando trasero y del medio trasero. Y a todos a ritmos buenos. Es alucinante, ¿vale? Pues bueno, lo que yo he estado viendo ha sido eso, ¿no? Por un lado, a Marc desbocado, me la suda todo, y vueltas y vueltas y vueltas, y por otro lado a Pecco, pues tío, mirando la tabla de clasificación, y he visto este tuit de Ducati, digo, bueno, a ver, es que este tuit de Ducati, yo es que, ¿esto qué es? Un toque de atención a Pecco para decirle, oye, Pecco espabila, porque esto de Pecco espabila, en el canal lo hemos comentado muchas veces, o sea, me acuerdo, hace 2 años cuando llegaron las sprint races que hicimos, Pecco va a pillar las sprint races porque él tarda mucho en llegar al domingo. Al final llega y gana, pero le cuesta mucho. Y eso hace que a la gente, como a mí, por ejemplo, que a mí me gusta Pecco, nos haga sufrir. A mí. Pero es que, tú fíjate el tweet que han puesto en Ducati Corse, tío. Esto es el resultado de hoy. Y meten las fotos de Márquez y tú fíjate, tío, alegría total en el box de Márquez. Yo no sé si esto es para decirle, oye, Pecco, esta es la situación que tenemos en el box. ¿Qué pasa? La moto es la misma, la conoces hace 3 años. Vale, la temperatura ha sido... Esta es la foto de Márquez, ¿vale? La de Pecco currando. Mientras uno está con lo trabajo hecho, el otro, el trabajo por hacer. Yo es la lectura que he hecho ahora mismo de la situación que ha pasado en este primer día. Oye, yo estaba desayunando en un bar con el iPad y los tweets, si me habéis seguido, ha sido todo el rato igual. Hostia, Márquez, el medio, el blando, no sé qué, era increíble. Mira, durante la retransmisión se han visto muchas imágenes así, ¿sabes? De caras de preocupación en el box, mirando los tiempos. Porque mientras uno está investigando, construyendo y tal, el otro, pam, 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 vuelta, pam, 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 ¿sabes? Era continuo las imágenes de la transmisión así. Bueno, estos son fotos que he encontrado por la página web de Michelin, ¿vale? Pero es que hay varias, ¿eh? Ahí está. Tardocchi, encima de Pecco Bagnaia, tío. ¿Es Tardocchi o Gigi? Es Tardocchi, ¿no? Creo. No sé si es Tardocchi, no sé quién es, ¿vale? Brutal, tío, brutal. Pero bueno, ha sido un inicio de Gran Premio, yo creo, esperado. Y hay una cosa que quiero comentar sobre lo que está pasando, sobre la GP23, la GP24, todo esto, ¿no? Sobre las tendencias que están habiendo, Marc incluido, porque yo estaba hoy siguiendo los entrenamientos y Marc es muy de llevar el neumático duro delantero siempre, ¿no? Incluso ha hecho una tanda, ahora lo veremos, con el blando por la tarde y no iba bien y ha puesto el duro y ha bajado un par de décimas, ¿no? Con el duro, le iba mejor el duro delantero que el blando. Pero luego en el tema tag
ha vuelto a poner el blando delantero. Y digo, hostia, el blando para Time Attack. Hostia, me han cambiado a Márquez. Me ha puesto el blando delantero. No me lo que podía creer, ¿no? Y luego, leyendo las declaraciones, ¿no? He estado viendo a Pedro Acosta, por ejemplo, a Joan Mir, ¿no? Todos los pilotos están hablando, incluido Márquez, que no habla, pero se ve con esa Time Attack con neumático blando, de que, por ejemplo, Pedro Acosta ha sido clarísimo. Ha dicho que mi estilo ha de cambiar. Más flow. Menos incisivo en la frenada. Pecco ya lo hizo el año pasado. Era muy incisivo en la frenada. La GP24 era soltar freno y que gire sola. La GP24, la diferencia lo ha dicho muy bien Dani Pedrosa. Por cierto, Dani, gracias por repetir exactamente los argumentos del GP24-23. Ha clavado los argumentos que hemos dicho en el canal desde el minuto 1. Que lo que tiene el GP24 pues es ese giro más fácil, ¿no? Y que Márquez lo está aprovechando a modo de soltura en la moto. Se le ve más suelto con la moto, se le ve más que tiene que pelearse menos con esa moto, porque esa moto gira por defecto, ¿no? Pedro Acosta ha cambiado el estilo, frena menos fuerte, le da menos estrés al neumático delantero, y lo que ha dicho Pedro ha sido eso, que estoy trabajando para no comerme los neumáticos. Sabéis que Pedro Acosta llegó a MotoGP muy gallito, muy valiente, sí, pero a las 5 vueltas se quedaba sin neumáticos, porque exigía tanto los neumáticos que al final pues se iba para atrás. Incluso en el test fue así, y esta vez lo ha entendido, frena antes, no le da tanta estrés al neumático, deja correr más la moto. Por eso KTM ha hecho lo mismo que ha hecho Ducati con la GP24, una moto que sueltes freno y la moto gire sola, y es exactamente lo que ha hecho Honda, tío. Honda, la misma política. La moto, las motos de lorencistas, las motos de soltar freno y que giren por geometría, por defecto, ¿no? Que es lo que está haciendo la Ducati, la KTM y ahora la Honda de Joan Mir, que dice que los neumáticos, o sea, que es la Honda, atención, es la moto que menos neumáticos gasta, ha dicho Joan Mir. Me ha parecido alucinante, y solo le falta que corra más, que ahora veremos los tiempos que Honda no corre. Esta sí que no corre, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues Márquez con blandos, Márquez modo flow y poniendo en apuros a Pecco Bagnaia, que yo soy muy de Pecco, ¿sabéis? Me gustan los pilotos finos, pero reconozco que Pecco tiene que hacer algo. Porque esta situación de empuje de Marc, de acoso, de hacer esto, que se vea esto, de que los medios hablemos de esto, de que la afición hable de esto, hace que pues tu rival, pues bueno, pues se metan problemas. Pecco en principio no es de los que le puede dar presión, pero hoy viernes se ha empezado así el año con esa presión constante y acoso de Marc Márquez. Bueno, lo que os decía antes es que Marc, lo KTM, ¿no? Que dice que Pecco es el líder de Ducati y que yo vengo a aprender de él y tal, ¿no? Pero todos sabemos que al final liderar el box es importante para ser campeón del mundo, que tengas tú la posibilidad de que te hagan más caso a ti, de que te cuiden más a ti, de que ante la duda, tú imagínate una situación límite, ¿de acuerdo? Que me lo invento, ¿no? Que Márquez está líder del mundial y Pecco está al cuarto. Y hay un motor, que no es el caso, ¿vale? Solo puedes ayudar a uno. ¿A quién ayudas? ¿Al que está primero o al que está cuarto? Al que está primero, ¿no? ¿Vale? Siempre ha sido así. Entonces, Marc ya está en ese modo. En modo de ganar la partida a su compañero de equipo hasta los entrenamientos. Lo ha hecho durante todos los tests y lo ha hecho en este primer Gran Premio desde la sesión 1. Acoso, acoso y acoso, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, vamos a ver más cositas sobre los tiempos, porque han pasado, pues, cosas muy interesantes en ritmos. Ahora mismo el que ganaría la sprint sería Marc Márquez, claramente. Le metería, yo creo que 2 segunditos al segundo. No sé si sería Alex Márquez o quién sería. Pero ahora mismo Marc Márquez está para ganar la sprint race con los tiempos que ha hecho de ritmo de carrera en esta primer viernes. Le mete 1,5 decimitas, 2 decimitas a sus perseguidores, que son Pedro Acosta, Pecco Bagnaia y su hermano Alex Márquez, ¿de acuerdo? A la espera de la mejora que pueda haber mañana de estos pilotos, que se supone, porque los tiempos no son tan rápidos como el año pasado,
se supone que deberían mejorar, por lo menos, si es más no, Pecco Bagnaia debería mejorar. Y ojo que todo el mundo está diciendo, Pedro Acosta ha dicho, no, que Pecco Bagnaia puede hacer el récord de circuito y tal. O sea, que la gente, nadie descarta a Pecco para mañana, pero sí que es cierto que tensas la cuerda, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver los tiempos que ha hecho Marc para, esto es el FP1, vamos a ir al practice, perdón. Vamos a ir al practice. Alex Márquez, vamos a empezar por el primero, que ha sido Alex Márquez al final. Ha sido Marc el más rápido, pero por una bandera amarilla, pues le han cancelado la vuelta. Y también, por ejemplo, esto de cancelar la vuelta, para que veáis un poco el empuje de Marc, que yo creo que puede haber más lecturas, Pueden haber más lecturas, ¿vale? Pero Marc Márquez, en la vuelta anulada, vamos a verlo aquí ahora, vamos a análisis, ¿de acuerdo? Marc Márquez en la vuelta anulada, que es este 28.891, ¿ok? Le han marcado la bandera amarilla en el final, en el sector 2. En el sector 2 ya estaba anulada la vuelta de Marc. Sector 2, él ya sabe que está la vuelta anulada de Marc. Y era por caída de Bezzecchi. Por caída de Bezzecchi. Se cae Bezzecchi y esa vuelta en el sector 2, Marc ya sale con vuelta anulada. ¿De acuerdo? Y esta sí que era por caída porque, o sea, lo que ha pasado es que cuando se ha caído, no sé quién se ha caído antes, han anulado la vuelta, o sea, los que estaban tocando los botoncitos, se ha caído un piloto en la curva 8, me lo invento, y en vez de poner hasta meta la bandera amarilla, la han puesto hasta la curva 3, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ha pasado a Pecco le ha pillado 2 vueltas, la bandera amarilla le ha pillado 2 vueltas a Pecco Bagnaia, ¿sabes? Entonces, claro, se han solucionado eso y la siguiente vuelta se ha caído Bezzecchi, y ahí venía Márquez. Después de esa vuelta, Márquez venía y no ha cortado, o sea, el tío ha seguido, ¿sabes? Ha seguido para hacer ese 28.891, que yo al final he dicho, perdona, ¿dónde está? 28, aquí, perdón. 28.891, estaba viendo a Alex Márquez, ha seguido a full. O sea, yo digo, bueno, este tío, una de dos. O se cree que igual se la van a devolver porque no había caída, pero había caída. O ha dicho, no, me da igual, yo ya estoy en Q2, voy bien. Este dato sale en Ducati. Esta vuelta, este 28.891, salen los datos de Ducati. O sea, Pecco ya sabe que ha hecho ese 28.891 y están aquí los datos. Los datos de esta vuelta son públicos en Ducati. Yo no sé si ha dicho, me da igual, que valga o no valga. Ahí está la vuelta, ¿sabes? Ahí está el 29.8, el 28.8, ahí está, ¿vale? Para que lo veáis. No sé, porque luego ha seguido y ha hecho el 29.0, o sea, es alucinante, ¿vale? El empuje que ha tenido Marc, y yo creo que esto es para presionar y para intimidar a Pecco, porque este mundial va de eso. Es que la gente dice, no, saca muchas conclusiones de algo. No, es que el mundial se gana así. Se gana metiéndole presión a alguien que tiene un nivel muy alto y que tú, haciendo cosas de estas, le puedes descentrar, ¿de acuerdo? O sea que el mundial se puede ganar así, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir con los ritmos de carrera. Alex Márquez, es poco fiable esto porque Alex Márquez al final lo ha arreglado, pero ha querido ir a más porque se encontraba tan bien con la moto y dice, bueno, la moto va de puta madre, hacemos una nueva evolución y si no va bien hacemos control Z y volvemos a la evolución que funciona, y como ya funciona, pues la tomamos por saco. Ya tenemos la moto con funciones. Con la GP23 no era así. Tocaban tanto que volver atrás no era tan automático. Volver atrás tardaba mucho. Otra vez en volver atrás, ¿no? Porque eran cambios y cambios sobre cambios, ¿no? Y aquí es, no, la moto funciona, esto va así, prueba esto, ¿no? Bien, control Z, ¡pam! Y estamos arriba, ¿no? Pues ha tenido que hacer control Z al final de la sesión y lo ha arreglado, pero ha perdido tiempo en intentar buscar algo más con la GP24, ¿de acuerdo? Y tenemos esos ritmos, atención, porque aquí es súper importante entender que estos tiempos no son del todo comparables por los neumáticos, porque unos han usado el blando delantero, otros el duro delantero, otros el medio trasero, otros el blando trasero. Entonces es difícil entender cuál
es la diferencia real de todo esto, ¿de acuerdo? Porque Márquez ha ido con el blando trasero, Pedro Acosta ha hecho con el medio trasero y Acosta tiene una décima de desventaja con Márquez. ¿Qué es, por el neumático o por qué es? Entonces es muy complicado sacar conclusiones y yo creo que mañana, durante la mañana y en la sprint sobre todo, veremos realmente la diferencia real de las cosas. Ahora todavía es pronto para verlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos a Alex Márquez que ha utilizado blandos, blando, que no es una elección buena o como la de Pecco o la de Márquez, que han usado duro, blando para su sesión de ritmo de sprint, ¿vale? Y hay 30 ceros, 30 unos, 30 bajos para Alex Márquez con neumáticos nuevos, pero blando, ¿de acuerdo? Después de 10 vueltas ha seguido 34, 30, 36, 30 bajos para Alex Márquez con 31 la más rápida, sí, 31, sí. 31, 32, 33, 31 de 32 de ritmo para Alex Márquez con blando. Marc Márquez, atención porque Marc ha salido con blando, pero le ha costado un poquito con el blando, ¿de acuerdo? Ha hecho 30, no ha bajado 29. Marc Márquez por la mañana ha hecho 29,4 ya con neumático medio trasero y duro delantero. Duro delantero, blando trasero por la mañana y por la tarde no bajaba de 30. O sea, Márquez estaba ahí como su hermano, con el blando. Fijaros, Alex Márquez 31, 32 y Marc Márquez con los mismos neumáticos 30, 31, bueno, 30, 0, 31, 30, 0. Ha parado en boxes, que aquí salió a Pedrosa cuando ha parado porque ha salido y ha montado un duro delantero, ya vuelto a fluir con el duro delantero y ahí lo tenéis 39, 29, 8, 29, 9, 32, bueno, 30, 0. O sea, con el duro delantero se ha demostrado que Marc tenía mejor ritmo que con el blando delantero. Por eso es difícil de comparar. Márquez ha tenido 29 altos, Alex 30 bajos, pero esas décima y media 2 también hay factor neumático. ¿Qué hubiese hecho Alex Márquez con un duro delantero? ¿También 29 saltos? No lo sabemos, ¿de acuerdo? Entonces es difícil hacer esas comparaciones, ¿ok? Y después Marc ha parado, ¿veis? Aquí ha puesto el duro delantero, el blando trasero y después ha parado, ha mantenido el duro y ha puesto un medio trasero y ha vuelto a picar sus 29 altos. Marc Márquez con el duro delantero, le da igual el trasero, ha hecho 29 altos con los dos en las primeras vueltas por la tarde, Marc Márquez, ¿de acuerdo? O sea que tiene una decimita y pico de diferencia con su hermano, pero también hay factor neumático, ¿ok? O sea que no sabemos realmente quién es el piloto que ha tenido mejor ritmo porque los neumáticos no son los mismos, ¿de acuerdo? Bueno, otro que ha hecho buen ritmo ha sido Acosta, que a diferencia de las Ducati ha usado siempre el medio trasero, que Izaskun, gracias, lo ha explicado muy bien. El medio trasero, los neumáticos son iguales que el año pasado de la carrera, pero han cambiado el nombre, ¿no? Son los mismos, o sea, este era el duro del año pasado, que se llama medio, pero es el mismo neumático, y el que el año pasado era medio, ahora se llama blando. Si vais a la carrera el año pasado, creo que se corrió con blando el sprint, ¿vale? Pues ahora sería el medio. Este sería el neumático, sí, este sería el neumático duro del año pasado que no se corrió en la sprint. O sea, el año pasado se corrió con el blando, dijéramos, ¿de acuerdo? Y aquí, a ver si lo explico bien, a ver. El año pasado había el medio y el duro, ¿ok? Y este año son los mismos neumáticos, pero se llaman blando y medio. El año pasado se corrió con el medio, que este año sería el blando, y este año, esta sesión, Acosta y Márquez han corrido con el medio trasero para ritmo de sprint que equivaldría al duro del año pasado. O sea que han cogido la opción más dura para la sprint, cosa que no pasó el año pasado. O sea que del año pasado a este tenemos un diferencial de neumático supongo que por el calor que está haciendo, más duro para la sprint. O sea que mañana será muy interesante saber qué neumáticos van a usar, si va a ser el blando o el medio, porque el 24 fue el blando, pero aquí podría ser el duro, ¿vale? Para la sprint, ¿de acuerdo? Pues ahí tenemos a Pedro Acosta con 30 bajos, también 30-0, ojo, 30-0, 33, 33, 30-0, 30-0. Mira, ojo con Acosta, ojito con Acosta, ojito, 30-0.
33, 30-0, 33, 30-0, 30-0, para, en boxes, vuelve a salir con los mismos neumáticos, 39, 34, 32, 33, 35, buen ritmo también de Pedro Acosta, a unas decimitas de Marc, pero repito también hay el factor neumático, ¿vale? Bezzecchi ha estado más flojillo a nivel de ritmo, pero también ha habido el problema del data, que no ha habido data de sus neumáticos. Ha dicho que ha usado el blando y quiere probar el medio. No ha podido probar el medio lo que quería. O sea, yo entiendo que aquí ha probado una sesión uno de cada, porque lo ha dicho él en sus declaraciones, pero tampoco se sabe exactamente cuál es el neumático que ha llevado Marco Bezzecchi, ¿de acuerdo? Y Joan Mir, que ha sido otra de las novedades del día, con ritmos también a 2-3 decimitas de Marc. Bueno, que esto es como una novedad muy, muy grata para una Honda, ¿no? Pues ahí tenéis 30-0, 31, 32, vuelta anulada, 32, 33, ritmos de Joan Mir, que está en una nube ahora mismo Joan Mir, ¿de acuerdo? Después de 11 vueltas, 31-0, 37, ¿vale? Bueno, chicos, tenemos a Marc. Bueno, vamos a ver a Pecco, perdón, porque falta a Pecco Bagnaia, que decía que tenía ritmos parecidos a los de Márquez con neumático usado. Pecco con neumático con 7 vueltas, ha salido, vuelta 8, 9, 10, 11 vueltas, 30 bajos también para Pecco. Bien, cierto que con neumáticos usados, duro, blando, usado, Pecco ha sido rápido, 33, 32 con neumáticos con 10, 11 vueltas. O sea que Pecco está ahí, al ritmo de Marc con neumáticos usados, y me ha sorprendido que Pecco haya dicho que cada vez que salía a pista, cada vez que iba dándole más vueltas al neumático, cada vez se iba sintiendo mejor con la moto. O sea, el neumático le daba mejor feeling usado que nuevo, ¿de acuerdo? Según ha dicho Pecco Bagnaia, ¿de acuerdo? Pues bueno, chicos, ahora os voy a leer, ¿eh? Ahora os voy a leer, ¿de acuerdo? Estoy muy alterado porque ha sido un día muy, muy, muy intenso, ¿vale? Bueno, mañana, de momento, favorito Márquez, a la espera de la reacción de Bagnaia, que podría ser. La duda mía es cuánto más va a evolucionar Márquez, porque el historial de Márquez siempre es que es muy rápido en llegar, pero su evolución no es tan rápida o no es tan alta después como Pecco en un domingo, ¿no? Y eso tengo ganas de verlo, porque todo esto es novedad casi lo que está pasando, ¿no? En este Gran Premio. Entonces, a ver ese nuevo Marc Márquez cómo evoluciona durante el fin de semana, después de que sí que es cierto que la evolución el viernes de la mañana a la tarde ha sido poco para él, poco porque también por la tarde hacía más calor, ¿no? Pero sí que es cierto que tal como ha empezado por la mañana, parecía que por la tarde les iba a meter 3 décimas a todos. Y no ha sido así. O sea, ya tenemos durante el día del viernes una evolución del FP1 al Practice mayor de sus perseguidores respecto a cómo ha empezado el viernes el FP1, ¿vale? Porque la regla de 3 era, bueno, pues en el Practice les va a meter 4 décimas a todos. Bueno, al final ha estado ahí una decimita, porque su hermano ha hecho 29-0, él ha hecho 28-891, era una decimita y pico con su hermano. Pero me interesa mucho mañana qué va a pasar con esa evolución o no de Marc en este primer año, con esta Ducati, pues bueno, más manejable, que a nivel de ritmo parece que tampoco hay una mejora brutal en ritmo, en velocidad me refiero, porque el año pasado, recordemos que aquí, en la Practice del año pasado, Marc hizo primero. En la Practice del año pasado, con Pecco Bagnaia y Jorge Martí con los GP24, hizo primero Marc Márquez aquí con 29-1, ¿ok? Y esta vez ha hecho 29-1 también, pero ha hecho ese 28-891 o 29-0, 28-891, que sería una decimita más rápido con la GP24 que la GP23. Pero Dani lo ha explicado muy bien. Aparte de la moto, hay el conocimiento de la moto, el año de experiencia, que también hay una mejora de por sí de Marc Márquez, ¿vale? Así que poco más que analizar. Esa es la impresión del día, ¿de acuerdo? Y veremos mañana esta reacción, ¿no?, de Pecco. Veremos ese Pedro Acosta que está liderando KTM, pero que puede llegar Viñales. Viñales está mejorando bastante, está muy motivado. Por cierto, han cambiado la decoración de las motos de satélite, bueno, las no tan oficiales, dijéramos, ¿ok? Fabio Quartararo, también
contento entre comillas, porque está en Q2, pero tampoco está ahí arriba como se parecía, que se ha quedado sin gasolina, ¿vale? Morbidelli, buen ritmo también, pero muy irregular. Morbidelli ha sido muy irregular, ha tenido vueltas rápidas, pero hacía una vuelta, luego hacía 2 segundos más lento, ha sido como un... Es súper incómodo ver su PDF porque es, vamos, es como muy irregular, ¿vale? Las motos de Gulf, de Ogura, que está muy bien Ogura, más en tema de ataque en ritmo, que están en ritmo más lentos, Ogura y Raúl, pero sí que en tema de ataque han estado mejor, y sobre todo, pues esa mejora de Joan Mir, que por cierto, y la Sonda, me he fijado, y todas llevaban las aletas estas delanteras, las libélula, las llevaban todas. El Colin sí que había cambios, como el de Chantra, que que no tiene alerones, y entre Marini y Mir creo que también hay alguna diferencia en el Colin, no me puedo fijar bien, pero sí que es cierto que todas las Honda han llevado las alas delanteras. Me he quedado un poco sorprendido por eso, ¿no? Y ese nuevo flow de Honda, ¿no? Ese nuevo flow de una moto, pues que en un año, porque la gente dice, no, llevan 4 años. No llevan 4 años. Llevan 4 años, o sea, desde que han hecho borrón y cuenta nueva llevan un año. O sea, en un año Honda ha hecho más que Aprilia y que KTM en un año, porque empezaron de cero, ¿vale? Empezaron el año pasado. O sea, en un año para mí han mejorado mucho más que las Aprilia y las KTM, ¿de acuerdo? Y que Yamaha, por cierto, que Yamaha parecía que era más, pero parece que está un poco estancada. Y por cierto, vamos a repasar también las velocidades, chicos, velocidades, porque las KTM vuelan, ok. Binder, Bezzecchi, Viñales, Di Gianantonio, Bagnaia, Alex Márquez, Bastianini, Pedro Acosta, Firmino Leguer, Marc Márquez, fíjate, tiene delante a varios Ducatis, o sea, el más rápido, de pista, y el que, de las Ducati, la que menos corre, ¿vale? Por poco, porque son 2 km por hora, pero bueno, 2 km por hora, conforme lo que es Honda, porque tú fíjate las Honda, las Honda, las 4, Zarco, Chantra, Mir y Marini. Oficial, se confirma, la Honda no corre, ¿vale? Honda, 333, 333, 333, 332, 331. Bueno, me he equivocado con 33, pero están los pilotos negros con esto. Dice que esto, o sea, Joan Mir está flipando porque dice que ha hecho esta diferencia, este gap tan corto con las delante, con este handicap de la velocidad, ¿no? Y es más, no es porque la moto no gire y no tenga tracción, que también es un poco de tracción, ha dicho, pero antiguamente cuando no corría, porque no giraba, pues que ahora gira, y lo que entiendo que están haciendo las marcas es dulcificar esos motores, ¿no? Para que primero funcionen, hagan funcionar los neumáticos, y luego ya buscaremos caballos. O sea, ahora mismo Honda habrá reducido la potencia, habrá hecho un motor pensando en el agarre y en el cuidado de los neumáticos, para que la moto tenga ese giro, que des gas y la moto tenga ese giro natural a base de un motor dócil, y después ahora tienen la faena difícil, ¿no? Que es buscar caballos sin perder eso. A los hechos me remito, ¿no? Con Ducati, ¿no? Que este año Ducati quería más potencia, y habéis visto, ha perdido freno motor por buscar más potencia. O sea que ahora mismo Honda se enfrenta a un reto importante en la velocidad, en la que deberá entender bien qué puede hacer para mejorar este gap de velocidad que le está faltando cuando la moto ya está girando bien, según Joan Mir, y frena muy bien. Y no es un problema ya tanto de paso por curva, que también puede ser, pero es más ahora sí un motor que al final está más diseñado para funcionar en la curva y le falta todavía esa potencia en recta. Que Honda, esto en Honda es histórico, ¿eh? Honda siempre ha sido al revés, ha sido chicha y levanta la moto y acelera, incluso la moto de 2006, que esa moto giraba muy bien, obviamente, pero siempre ha sido una moto de pick-up, la Honda, siempre, una moto de levantar la moto y acelerar, siempre. Ahora Honda está como, están ahí, ¿sabes? Estamos en una situación que en mi vida hemos tenido que hacer estas cosas, ¿no? Sí que la 500 de 2 tiempos era eso, ¿no? Ese Big Bang, ¿no? Que intentaron, ¿no? Pero en MotoGP, desde que llegó a Dani, era levantar la moto y no estar mucho tiempo en inclinación. Ha sido eso. Y ahora, pues bueno, pues que Honda haya hecho ese cambio en un año, pues yo creo que es destacable, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues vamos con el chat, a ver qué me estáis por aquí atacando algunos o no. Porque cuando se habla de Márquez y de Peco Bagnaia, pues yo creo que es normal que la gente, las emociones, ¿no? Pues no. Así que en 3, 2, 1, chat.
Ay, que se me quitaba. Oye, no sé si estoy muy alterado, bueno, estoy muy alterado. No, no sé, sí que lo sé. Pero no sé si se me nota mucho porque estoy como que me cuesta esperar a mañana para, o sea, me gustaría que fuese ahora mismo el FP2, ¿no? Y la QQ2. O sea, me cuesta como esperarme a los acontecimientos, ¿no? Después de mis lecturas o mi manera de entenderlo, me cuesta, ¿vale? Pero bueno. El póster, el póster. Luis, te vas a hinchar a poner esa canción de Márquez. Oye, que yo ya estoy preparado. Mira, Óscar Santana, yo estoy preparado para todo, ¿vale? Yo estoy preparado para que Márquez arrase, para que Márquez pierda, para que Peco arrase, para que Peco pierda. Yo estoy preparado para eso. Nadie puede, muchos, bueno, muy pocos pueden decir lo mismo, ¿eh? Hay gente que no está preparada para que pase según qué cosa, ¿vale? Yo estoy preparado para todo, ¿vale? Eso que te quede claro, ¿vale? Y el póster, sí, el póster, el póster, el póster, el póster, el póster. Ya, o sea, ya estáis con el póster. El primer entreno un viernes y ya me estáis pidiendo el póster de Márquez aquí. En serio. Sois la hostia, ¿eh? Tenéis ganas de que ponga el póster de Márquez, ¿eh? Pues me lo voy a poner, ¿eh? Me lo pondré, ¿eh? Pero cuando toque, ¿no? Ah, ya, o sea, viernes 28 de febrero ya me estáis pidiendo el póster. Hombre, hombre. Oye, lo de Honda, lo he dicho, ¿eh? Que quede claro que lo he dicho que es más Honda Mir, que no Honda en general, ¿eh? La mejora más bestia ha sido Joan Mir, ¿ok? Honda, pero la Honda el factor Mir, ¿de acuerdo? Porque los demás han mejorado un poco, pero no ha sido la mejora que ha hecho Mir. Y ahí hay un factor piloto, ¿de acuerdo? Dile la calidad del piloto, dile que la moto se adapta más a Mir, no lo sé, pero ha sido el factor Mir que Zarco ha dicho que, bueno, que ahora Mir, las cosas son para él ahora, ¿no? Y luego de Mir, voy a decir una cosa que a Mir no le va a gustar, pero la tengo que decir porque yo soy así. Ha dicho esto Mir y no estoy de acuerdo en cosas que ha dicho Mir. Este resultado significa mucho por todo lo que hemos pasado. Muchos no creían en nosotros. Mira, si se refiere en Honda, si se refiere a que muchos no creían en Honda o en el conjunto, a mí no me metáis, ¿vale? Si se refiere a que no creía en nosotros como él, como responsable del liderazgo de Honda, ahí sí, yo he criticado a Mir. Es más, he leído el texto y no he entendido el por qué esto, a qué se refiere concretamente, pero si se refiere a que él tiene una responsabilidad directa en la evolución de la moto, eso me gustaría debatirlo, Joan, porque tú, Joan, te quejaste cuando la última evolución que se hizo, que fue el paso para lo que estáis haciendo ahora, que fue la aerodinámica, fue Marini que lo dijo, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y tú dijiste que eso no valía para nada. Eso está escrito. Y Mir dijo que esa evolución no valía para nada, y luego cuando la probó dijo, hostia, pues sí, valía. Y eso fue el inicio de lo que estamos ahora, ¿vale? Entonces, si se refiere a que él tiene alguna responsabilidad de la evolución, pues yo le recuerdo pues que eso está ahí, esas declaraciones, ¿de acuerdo? Y ese pesimismo que había de él, de Honda, ¿no? Entonces, ahora es muy fácil subirse al carro. Si se refiere a que no se creía en Honda, a mí no me metáis, porque yo siempre he creído en Honda. Es más, he empezado el vídeo diciendo, estamos a muy poco de que la gente se empiece a copiar de cosas de Honda, ¿vale? O sea que, ¿vale? Pero bueno. Volver a Mir motivado demuestra el paso delante de Honda. Pues sí. Aprilia Sopresón. De Honda vamos a esperar un poco. Ponlo cuando gane la carrera mañana. Bueno, lo pondremos. Mañana, ¿qué queréis? ¿Vídeo por la tarde con la canción de Márquez si gana Márquez? ¿Ya queréis la cancioncita mañana o qué? Oye, que a mucha gente no le gusta, pero yo la voy a poner, ¿eh? Yo la voy a poner. Gracias, Javier M. Gracias, gracias. Oye, yo no sé vosotros si alguien ha destacado más el primer día de Mar, como lo he hecho yo, en el aspecto de ese empuje que ha tenido, ¿vale? No sé si alguien, no he visto vídeos, no he visto nada, porque, ¿vale? No he podido, ahora miraré cosas, pero no sé si creéis que... ¿directa a la clasificación?
No, la clasificación, solo en la sprint, no, la clasificación no. Es que no entendía, no, en la clasificación, solo hago la sprint, ¿vale? No sé si me he excedido un poco en destacar la actitud de Marc de la pisonadora de hoy, que ha sido hoy. Yo creo que ha sido una pisonadora. Pero no sé si vosotros, bueno, es normal, tampoco ha tirado tanto y se ha guardado cosas. Hostia, no sé si se ha guardado algo. A mí no me lo ha parecido. Y no porque vaya espéndolo con la moto, porque la moto ha ido súper por la línea, ¿vale? Que yo estaba Márquez rodando rápido y la moto no se movía, ¿sabes? Y yo me acuerdo, tío, el año pasado, no, el otro, aún gente, no, el rodeo se ha acabado. El rodeo se ha acabado, tío. Mover la moto y tal. Márquez cuando frena es brutal, tío. Es que ha habido una imagen de Márquez por atrás con la rueda pegada al suelo y digo, buah, tío, es que ¿cómo ha cambiado el cuento? La imagen de Márquez por atrás siempre era la moto derrapando, moviéndose por todos lados, y era la imagen desde atrás, era la moto pegada al suelo, tío. Que por cierto, ha habido una imagen de Joan Mir, que la moto se le ha levantado, y se ha visto primero como el hold shot se activaba, se activaba, y después acababa de levantarse las violetas, dijéramos. O sea, ha hecho como en dos partes. El proceso de levantarse el culo, el colín, lo ha hecho como en dos partes. Primero el whole shot y después el resto, ¿sabes? Me he quedado flipado con eso, tío. Flipado, ¿eh? Luis, lo hemos visto. Alberto Marañano, gracias, Alberto. Luis, lo hemos visto con el cuchillo entre los dientes desde el minuto 1. Gracias, Alberto, porque digo, a ver si va a ser cosa mía. Vale. Yo a Marc no le he visto sufrir ni un poquito. A ver en carrera. Ducati sabotea ya a Pecco, está claro. Si no se entiende. No sabotea a Pecco. No. Pecco no ha hecho nada diferente que otros años, ¿eh? Lo que pasa es que el año pasado estaba menos apretada la clasificación. Este año no puedes hacer estos errores, porque te pasan 6. O sea, fíjate cómo está. Chantra está el último a 1.2, Chantra, ¿eh? Así que... Los settings de Marc ya empezaron. Esto me encanta. Esto me encanta. Siempre ha sido así, ¿eh? Que uno se mira los settings de otro. Pero a Pecco se miran más los settings. Yo siempre que me fijo en esto, se fija más los settings cuando están los dos ya en plan, ¿no? Hacer una sprint y le mete una decimita en un sitio al otro. Mira los datos cómo hace aquello, ¿no? Pero para construir el fin de semana, no sé hasta qué punto se miran tan pronto, dijésemos los pilotos, ¿eh? No lo sé. Sería interesante preguntárselo a Pecco eso. Algún periodista que se lo pregunte. Rubén, te diría yo es que la curva de izquierdas, inclinando con el bache, la rueda trasera se quedaba tan pegada que perdía la delantera 1 metro. Pecco va de menos a más. Es quien es por algo y claro que va a mejorar los tiempos. Además, Pedrosa, lo ha dicho, ¿no? Tony Mellinas, tío, eso le convierte en el mejor piloto. La adaptación de Marc al tipo de pilotaje de nuevo. Gracias, porque me siento responsable de haber inculcado el destacar esto de Marc, ¿vale? Luis Marc está... A mí se me había olvidado, a mí no, o sea que no se veía. Y a mí no, porque precisamente en los previos que hemos hecho, hemos dicho, Marc va a salir así, en el FP1, tal. Se está cumpliendo exactamente, ¿vale? Y ya era así muchas veces el año pasado. El año pasado ya empezaba fuerte la marca con la GP23 también. O sea, aquí hizo primero el año pasado, el viernes también, ¿eh? O sea, no nos olvidemos de eso, ¿eh? Hizo primero el año pasado aquí el viernes con la GP23. Exacto, Vicente, lo hemos comentado, Marc ha dicho que le salía más fácil. Con la GP23 iba rápido, pero iba más forzado. Y con esta le sale más natural. Es que esta moto gira sola, dijéramos, no tienes que pelearte con ella. Tú dejas gas y la moto gira, ¿vale? Hace el giros, bueno, para que nos entendamos, ¿vale? Y la otra era más pelearte con ella. Si haces eso, la moto te lleva hacia afuera. Entonces Marc siempre la ha pilotado en plan bruto y el primer año pues ya le iba bien. Hombre, ahora ha probado esta y dice, bueno, pues esta pues me peleo menos. Y esto, en los previos lo comentábamos. Lo que va a mejorar Marc va a ser que no va a ir tan al límite durante la carrera.
porque no va a tener, o sea, va a llegar más entero al final. Es una de las previsiones que hemos pensado que pueda haber, ¿vale? Porque se pelea menos con la moto, ¿de acuerdo? Mira, este mensaje me encanta, tío. Álvaro Raigada. Yo creo que a Márquez le han dado la 24.5 y a Marc Márquez le han dado la 24 y a Peco la 24.9, entiendo, ¿no? Porque esto lo he comentado en un tuit yo antes. Digo, a ver si Peco está probando cosas, tío, ¿sabes? Porque yo he flipado. Digo, a ver, que Peco le cueste no es nuevo, pero hay días que no le costaba, ¿vale? Algún día no le costaba. Entonces yo pensaba que este Gran Premio no sería uno de los que le cuesta. Pero claro, ha sido un drama. Y los cabreos que lleva Peco cuando la moto delante no le entraba, cómo se cabreaba, ¿eh? Entonces pensaba, bueno, está probando algo más, una horquilla, yo qué sé, algo diferente en la GP25, para seguir, como ha dicho él, evolucionando. Y Márquez está con la GP24.5, ¿vale? Que puede ser, ¿eh? Que pueda ser así, no sabemos, ¿eh? La salida es clave. Bueno, chicos, no sé, no sé si he dicho todo lo que quería decir, porque, claro, como llevo todo el día haciendo cosas y pensando en MotoGP, diré esto, diré lo otro, y luego me he olvidado de cosas, no sé si lo he dicho todo, pero yo lo que quería reflejar era un poco eso, ¿no? Que más o menos ha pasado lo que tiene que pasar el primer día y ahora falta la reacción del experimentado mañana a ver qué va a hacer, ¿ok? Y las cosas en tiempos, os habéis fijado en tiempos de velocidad pura, no hay tanta diferencia, ni con Alex Márquez, ni con Acosta y tal, las diferencias son mínimas, ¿vale? Por eso decía, no, la gente hacía la regla de 3 con la 24, con la 23, no, bajará 4 décimas, a ver, 4 décimas, tío, que no es una regla de 3, ¿vale? Va más cómodo, va más suelto, sí, pero el que ha mejorado más ha sido Alex con la GP24. O sea, Alex es brutal. La mejora de Alex, bueno, está por delante de su hermano. Y en los test está por delante de su hermano. O sea, que la mejora la han hecho más los que sufrían, los que no podían hacer ese giro forzado que hacía Marc, ¿no? Ahora Márquez sigue girando, pero menos forzado. Entonces ahí la diferencia es menos respecto a los que no eran Márquez, dijéramos, ¿vale? Así que mañana más, tíos. Mañana os recuerdo que tenéis en la descripción del vídeo la porra, para apuntaros a la porra. Y va a ser divertido. Yo mañana, cuando me conecte a las 8 de la mañana, me conectaré aquí para hacer la narración de la sprint. Ya estará cerrada la apuesta. O sea que tenéis ahora mismo 11 horas para hacer vuestra apuesta. Tenéis 11 horas para apostar por los pilotos, ¿de acuerdo? Yo lo haré mañana por la mañana, después de los entrenamientos. A ver cómo pasa. Yo os aconsejo que os esperéis hasta el último momento, ¿no? O como mínimo después de la Q2 para hacer vuestra apuesta. No la hagáis ahora ya, porque pueden pasar cosas. Un piloto, pues Peco puede salir primera fila, o puede salir última fila porque no puntúe, porque se haya caído, yo qué sé, en la Q1 y no pasa Q2, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, o sea que no hagáis la apuesta todavía y esperaos a mañana a hacerla, ¿no? Y os recuerdo la página web porraweb.es, perdón, porraweb.es, y en el chat del directo tenéis el comentario con el enlace, y en la descripción del vídeo tenéis el enlace de suscripción, es un enlace de invitación. Os tengo que invitar para que entréis, pero como sois todos muy guays, le pongo en el chat y me ahorro enviar uno por uno la invitación, y clicáis en el enlace y estáis invitados ya a la porra, ¿no? Es el enlace de invitación, lo tenéis en el chat, lo tenéis en la descripción del vídeo, y si no, pues lo pedís a algún colega que esté inscrito y tal. O en los comentarios ahora del vídeo posterior tenéis el chat en directo, y luego los comentarios del vídeo que quedará ahora también lo pondré en los comentarios para que lo podáis ver, ¿vale? Vamos a ver cuántos somos ya en la porra. A ver si hemos llegado a 400 o no.
ver toda la clasificación. Estamos en 380, no, 380 y pico. 5, atención, 412 inscritos ya, 412 inscritos en la porra, Atención, 412, Así que va a ser muy peleada esta porra, Muy peleada, O sea, el que gane tendrá un mérito increíble, 412 y vamos a llegar a más, vamos a llegar a 500 yo creo, O sea que ya no puedo hacer más vídeos para anunciarlo, solo me queda este. O sea que intentar pasarlo a los colegas o ponerlo por las redes. Porra, poner el enlace a la web y el enlace a la descripción a los colegas, a vuestras redes. Intentemos llegar a 500, a ver si podemos llegar a los 500. Y luego durante el año se irán añadiendo más gente, pero puede ser una cosa guay, ¿no? Luego los posts lo leeremos y veremos quién ha acertado y quién no ha acertado. El evento está fácil. Ahora mismo Márquez sería el ganador. Todo el mundo apostaría por Márquez y acertaríamos casi todos. Alex Márquez y yo creo que Bañaya, Costa estarían ahí. Así que entre estos 4 estaría el podio. Sería bastante fácil acertar por lo menos el ganador. En este caso será Márquez. Pero veremos mañana en la Q2 qué pasa. A ver si Pecco saca la cabeza y a ver si los demás pilotos intentan algo más porque hoy Marc ha ido a saco. Así que nada, chicos. La porra de Antonio López. Sí, creo que se llama Antonio López. Sí. Sí, es de Antonio López, sí. Es la porra de Antonio López, sí. Mañana llueve, tío. Y Gran Mil se juega la porra. Sí. Alex le va a dar a Pecco en la cara. Bueno, chicos, hasta aquí el directo. Gracias a todos por estar aquí. Hemos sido 1000 de media aquí en el directo. Bien. Y mañana a las 8 de la mañana aquí. Ahora pondré el vídeo para la carrera, la sprint. Y por la noche no me puedo conectar porque aquí estoy en una comunidad de vecinos y aquí tengo una ventana y no puedo poner aquí a gritar a las 4 de la mañana, ¿sabes? Básicamente, ¿de acuerdo? Así que gracias. Acoso a Pecco. Y mañana Pecco tiene que responder. Pecco espabila. Chao.